Costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garnio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garnio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera nacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después tu mano tanto como quieras, él responderá: no, sino dámela ahora mismo, que otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Bien, ahora sigue la proclamación de la palabra a cargo de nuestro hermano pastor Armando Contreras. Muchas gracias. Buenos días, mis amados hermanos ahí en casa y los hermanos que tienen a bien acompañarnos de otras congregaciones. Pues les damos un abrazo, les damos una bienvenida, mis queridos hermanos. Estamos ya en el 19 de esta serie y así nos vamos a ir. Yo creo que esta serie va a ser como de 30, porque pues todo septiembre vamos a estar hablando de los personajes bíblicos en mi vida. ¿Se acuerdan cuál es la finalidad de esta serie? Pues obviamente que nosotros podamos aprender de la vida de estos personajes, aprender las cosas buenas, las positivas, y poderlas aplicar a nuestra vida. Pero en el caso de hoy, por ejemplo, es un personaje que hizo mal. Acabamos de leer aquí, vamos a hablar de Elí, del sacerdote Elí, y él deshonró a Dios. De hecho, así se llama la predicación: Elí, el sacerdote que deshonró a Dios. Y hermanos, de eso se trata, de que ustedes puedan también ayudarme a compartir los mensajes. Ahora decidimos hacerle martes, jueves y domingos, por eso es que la serie se ha ampliado tanto, pues porque también abarca los de entre semana. Y yo les mencionaba, si alguien no tiene o le falta alguno de los mensajes, con toda confianza, pues acérquese a mí en mi WhatsApp, también aquí en el perfil que tenemos en nuestro grupo de WhatsApp, de Facebook, aquí de la congregación. También ustedes se pueden meter ahí al WhatsApp para invitados y les podemos mandar las prédicas que les hagan falta, para que ustedes las puedan escuchar y compartir también con otras personas. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a entrar de lleno. Y bueno, también otra recomendación que les quería hacer antes de orar es que por favor, si ustedes escuchan las prédicas en audio o las ven en el video, también se pueden meter a Facebook y ahí están todas, y las quieren ver, las pueden compartir. Pero también, amados hermanos, que comenten en el WhatsApp, puedan comentar ustedes también qué personaje les ha gustado más, cuál les ha impactado más, cuál les ha dejado alguna enseñanza de todas estas predicaciones que hasta ahora hemos visto. Ahora sí vamos a orar, hermanos, para ya arrancar de lleno esta predicación. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en este lugar. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable con poder y autoridad a todos, Señor, y que tu palabra, Señor, si es necesario que nos ofenda, pues que así sea. Y si es necesario que nos consuele, también, Padre Santo. Porque tu palabra no regresará vacía, hará la obra para lo cual tú la estás enviando. Tú sabes que hay un hermano ahí detrás, ahorita en las cámaras, que está necesitando tu palabra, está necesitando consuelo, pero también a veces estamos necesitando esperanza y a veces también estamos necesitando algún regaño, alguna reprensión. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Como vamos a hablar del sacerdote Elí, será necesario que digamos, ¿qué hacía un sacerdote? ¿Qué era un sacerdote del Antiguo Testamento? Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, un sacerdote era un hombre consagrado, era un hombre que tenía un llamamiento especial para ministrar al pueblo de Israel. Sobre todo como Elí, que era un sumo sacerdote. Era el sacerdote más importante que había y él gobernaba a la nación, no en el sentido político, pero sí en el sentido espiritual. Y yo podría englobar que el trabajo de un sacerdote era en 4 vertientes, en 4 etapas, o 4 cosas principales tenía que hacer. Quizá haya más, pero estas 4 desde mi punto de vista engloban todas. La primera, el sacerdote tenía
la labor de interceder por el pueblo. Él tenía que estar limpio porque él tenía que interceder por el pueblo. Y esa labor la tenemos que seguir haciendo los pastores. Los pastores intercedemos por la iglesia. Ustedes no se dan cuenta, pero por lo menos en mi persona yo estoy intercediendo pues por ustedes todos los días. Entonces esa es era una labor del sacerdote. En segundo lugar, era una labor muy dura, era la de ofrecer los sacrificios. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento la adoración era a través de sacrificios. Y entonces el sacerdote, ayudado de los levitas, tenía que matar al animal, tenía que desollarlo, tenía que descuartizarlo, tenía que sacar las piezas, imagínense el olor, tenía que lavar todo eso, la ropa que se ensuciaba la tenía que lavar, ponerse ropas limpias, era algo muy engorroso, pero ese era parte del trabajo de los sacerdotes. El tercer trabajo que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento era el de legislar. Ellos, por ejemplo, cuando había un pleito entre alguna familia, entre algunas de las tribus, que había alguna situación difícil, pues el sacerdote tenía que intervenir. De hecho, es la misma función que tienen ahora los pastores, ¿no? A veces estar interviniendo en situaciones que se dan en las familias dentro de la iglesia. Pero la cuarta y la más importante desde mi punto de vista, le correspondía enseñar la ley de Dios. Esa era la más importante, le correspondía enseñar la ley de Dios. Era responsabilidad de él enseñar la ley de Dios. Ahora, déjenme decirles por qué es importante un líder. Y Elí era el líder espiritual de toda la nación de Israel. Y un líder es importante porque si el líder cae, si el líder es malo, se va a llevar, perdón por lo que voy a decir aquí, entre las patas a muchas personas. Miren, la integridad de un líder, o mejor dicho, las naciones, las personas, son el reflejo de los líderes que tienen. Yo pensaba, allá en la Segunda Guerra Mundial, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler iba a invadir Inglaterra, que era uno de los países aliados. Y entonces Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, que a mi punto de vista era un líder muy íntegro, convocó a toda la nación. Imagínense el poder de convocatoria que tenía. Convocó a toda Inglaterra para orar, porque ya no tenían más que hacer, más que orar. Y Hitler iba por tierra, pero también iba por aire, querían bombardear la ciudad y querían invadirla. Y puso a orar a toda Inglaterra. Y hermanos, llámenle casualidad, así le llaman los que no conocen de Dios, pero sabemos, la historia nos dice que los alemanes no invadieron Inglaterra. Y la reina Isabel decía que ella le tenía más miedo a un ejército de hombres orando que a un ejército militar. Y ahí vemos un líder con integridad. Pero hace poco, y vuelvo a recalcarlo, ¿no? Un mal líder se va a llevar entre las patas al pueblo que él está ministrando. Y hace poco yo leía, más bien vi un documental, no sé si ustedes conocen a un reportero norteamericano, bueno, es México norteamericano, que se llama Jorge Ramos. Y podemos estar de acuerdo o no con él en su pensamiento, pero no podemos negar que es un hombre valiente. Por ejemplo, él fue y confrontó a Maduro ahí en Miraflores, en el Palacio de Miraflores. De hecho, lo tuvieron ahí, salió de ahí de Venezuela por la misericordia de Dios. Y es un hombre valiente, yo lo veo así. Podemos estar de acuerdo o no con sus ideales, con su política, con su pensamiento, pero es un hombre valiente. Y yo veía que recientemente hizo un documental y él está en ese documental, no me acuerdo ahorita cómo se llama, sí lo vi y vi el nombre, pero no lo recuerdo. Y en ese documental él dice y argumenta que en Estados Unidos en los últimos años ha proliferado la supremacía blanca, ha proliferado el neonazismo, ha proliferado el racismo en los Estados Unidos. Siempre ha habido, no se ha quitado de lleno, pero en los últimos años ha proliferado. ¿Por qué? Porque el presidente que estaba, Donald Trump, obviamente era racista. Y acuérdense lo que dijimos, los pueblos son la imagen de los líderes que tienen. Aquí podemos ver a este líder, a Elí, que era el líder espiritual de todo Israel, y que por lo que él deshonró a Dios, se llevó entre las patas a todo el pueblo. Perdón por esa palabra, pero yo creo que la entendemos perfectamente esa manera de comunicarnos. Y yo quiero que veamos tres cosas
en las que Elí deshonró a Dios. Y como yo les digo, de esa manera, como él era el líder espiritual de Israel, pues también el pueblo de Israel deshonró a Dios. Vamos a ver entonces la primera, y quiero leer el versículo en primer libro de Samuel 3, capítulo 1. Bueno, capítulo 3, versículo 1, perdón. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí Samuel ya era un joven y ministraba. Él sí ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aquí está la primera cosa en la que Elí deshonró a Dios. No enseñó la palabra de Dios. Él era el sacerdote. ¿Se acuerdan? Esa fue la cuarta cosa que yo les dije que era la misión de un sacerdote, enseñar la ley de Dios. Y aquí escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué escaseaba? Pues porque él no la enseñaba. Y como él no la enseñaba, pues tampoco había visión de Dios con frecuencia. Dios no se manifestaba al pueblo, pues porque el pueblo era ignorante de la palabra de Dios. Y hermanos, aquí nosotros podemos ver que hoy en día es lo mismo. Hay pastores que no enseñan la palabra de Dios. Hay iglesias donde enseñan su propia teología, donde enseñan sus propias vivencias, donde incluso a veces se entretiene al pueblo. Cosas que les guste escuchar al pueblo. Yo comentaba con mis alumnas y mis alumnos de homilética y me decían, a ver, por ejemplo, ahorita estamos comenzando un semestre. Tenemos 15 días que comenzamos un semestre. Y me preguntaban, una de las alumnas, tengo 3 alumnas en una clase, me preguntaban, a ver hermano, díganos una definición de homilética. ¿Qué es homilética? Porque nosotros nunca hemos escuchado qué es eso. Bueno, está una definición, por ejemplo, una definición pues muy de libros, ¿no? Que pues podría ser la homilética, es la rama de la ciencia bíblica que nos ayuda a predicar bien, es el arte del buen decir, el arte de predicar bien. Pero yo les decía, grábense esto, a mí me gusta que nos grabemos las cosas como con ejemplos más coloquiales, más vivenciales. Y yo les decía, para mí la homilética, el predicar, es el arte de saber aprender a dar de comer. Y la Biblia nos dice, allí en el Salmo 23, que las ovejas necesitan comer pastos verdes, pastos delicados. Y aquí Elí no daba pastos a su congregación, no daba pastos a su iglesia, a su pueblo. Por eso el pueblo estaba languideciendo. Pero miren, qué tremendo, porque ni siquiera, vamos a decir, bueno, no la enseñaba al pueblo, pero ni siquiera a sus hijos les enseñaba la palabra de Dios. Y miren lo que dice la palabra en primer libro de Samuel 2:12, así dice, hermanos. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y ustedes saben que la palabra impío significa pecador, no limpio, no puro, y no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste, porque los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que en la casa del herrero, asadón de palo, y a veces pasa así. Qué tremendo, ¿verdad? Que los hijos de este hombre eran impíos. Pues claro, eran impíos pues porque no, su papá mismo no les había enseñado la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que en las iglesias por lo menos yo veo 2 tipos de padres. Y no solamente los sacerdotes, no solamente los pastores, porque también tú, al ser padre, al ser madre, tú eres sacerdote de tu hogar. Y yo veo 2 cosas. Hay cristianos que de plano no les enseñan la palabra de Dios a sus hijos, pero los mandan al templo y dicen, allá en el templo que te enseñen. Como si fuera responsabilidad del templo de enseñar a nuestros hijos, o que en el templo les enseñaran la palabra. Nosotros lo que hacemos aquí en la iglesia es apoyarte en lo que tú les estás enseñando a tus hijos. Pero hay algunos que de plano no les enseñan, como Elí, dicen, no, yo no les enseño nada, pero bueno, siquiera los mandan al templo. Pero hay otros que sí les enseñan la palabra de Dios a sus hijos, pero son incongruentes. Son incongruentes, no sé si me estoy explicando. Por un lado les dicen, mira, aquí dice no robarás, no mentirás, y el papá roba y el papá es mentiroso. Entonces los hijos se vacunan contra el evangelio. Y mira, yo quiero leerte, aquí hay una parte, en Deuteronomio 6 hay una parte, ya lo mencioné hace unos días, que se llama el Shema, así se llama. Los judíos le pusieron a Deuteronomio 6, a una parte le pusieron el Shema. Porque la palabra Shema en hebreo significa escuchar, oír, poner atención. Y cuando Dios les dice, ¿verdad? Oye, oh Israel, le está diciendo Shema, pon atención. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y empieza ahí, y aquí hay una parte que yo te quiero leer. Mira, quiero que la escuches. Dice así, y las repetirás a tus hijos, y está hablando de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Tienes que hablar con tus hijos de la palabra.
andando en el camino. Yo me acuerdo cuando llevaba a mis hijas a la escuela, pues les ponía predicaciones, ponía cantos. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros como padres. Y Elí no le enseñó la palabra al pueblo, no le enseñó la palabra a sus hijos. Donde no se enseña la palabra, hermanos, donde escasea la palabra, va a haber impiedad. ¿Por qué los hijos de Elí eran impíos? Porque no estaban enseñados, no conocían a Jehová, no conocían la palabra de Dios. Mira, yo pensaba en esto, y lo mencioné hace 15 días, mencionaba que los países donde está presente la palabra de Dios como fundamento han proliferado, han prosperado. Y pensaba en un país, pero también lo contrario, cuando esos países van dejando, pasa lo contrario. Y pensaba en un país, Holanda, los Países Bajos o Nederland, como ustedes quieran decirle. Es un país de primer mundo, tiene ciudades preciosas, de veras preciosísimas. Tiene buenos deportistas, buenos futbolistas. Es un país de primer mundo. Pero yo leía recientemente en internet, aunque no todo en internet a veces es bueno, pero yo corroboré, era de una fuente protestante, y hablaban de las 7 ciudades más pecaminosas del mundo, donde hay más pecado, más sexualidad, más drogadicción, en esas ciudades. Y dentro de esas 7 estaba Ámsterdam, la capital de Holanda. Porque es un país que sus fundamentos eran calvinistas, pero se ha ido alejando poco a poco de la palabra de Dios. Y acuérdate, donde no hay palabra de Dios, va a ir creciendo la impiedad. Se alejaron y por cierto, en esa lista de 7 ciudades estaba Cancún, estaba también Berlín, que es una ciudad también protestante, de un país protestante, estaba Bangkok en Tailandia y algunas otras que no recuerdo, pero esas son las 7 ciudades donde más pecado hay, donde más aflora el pecado, donde hay una facilidad tremenda. Y qué terrible, ¿no? Que sean países, por ejemplo, en el caso de Holanda, que te estoy diciendo, que es un país que conocía de la palabra de Dios, pero se ha ido alejando de la palabra de Dios. Ahora, miren, esta parte hacia los hijos, para enseñarles la palabra a los hijos, yo quisiera decir 2 cosas en esta parte. Quiero darte 2 consejos prácticos aquí. Una, si tú te das cuenta en el Shema, en esta parte que te leí del Shema, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos pegar, y esta es una idea, podemos imprimir en la computadora versículos bíblicos, o comprarlos, o hacerlos con plumones. Ahora está de moda eso que hacen las muchachas de los plumones, ¿no? Me acuerdo cómo se llama, que sacan muchos plumones y hacen un montón de cositas. Lettering se llama. Bueno, con lettering pueden ustedes hacer todo eso y pegarlo en el refrigerador. Dice aquí, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el lugar a donde todo mundo va en la casa? Todos, desde el más chiquito hasta el más. Cuando mi sobrinito está en la casa, hasta él solito llega y abre el refrigerador. Todos vamos al refrigerador. Pegan en el refrigerador un versículo y queden como familia. Ese es un consejo, queden como familia. Miren, vamos a decir, el encargo de esta semana es que nos aprendamos ese versículo de memoria todos, y nos lo vamos a aprender de memoria. Ahí va a estar en el refrigerador para recordarnos, pero tú lo puedes traer en tu celular, lo puedes traer, como dice aquí, ¿verdad? Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en el camino. Y pueden quedar ustedes un día, por ejemplo, lo pegan el lunes y decir, el próximo domingo nos sentamos como familia, lo repetimos todos el versículo, y no solamente lo repetimos, sino explicamos que le entendimos a ese versículo. Mira, de esa manera ya estás compartiendo la palabra con tus hijos. De esa manera ya estás enseñando la palabra. Otra, segunda, hay muchas ideas. Yo solamente te doy ideas. Segunda, como le hacemos nosotros como familia, y me han dicho algunas familias que le hacen, escuchan estas predicaciones que yo mando, que son de 20 minutos a 30 minutos máximo, es el promedio. Entre 25 minutos es el promedio. Entonces, como familia las escuchan en su celular, ponen una bocinita, o en el puro celular. Ahora ya los celulares tienen bocinas muy buenas, se escuchan muy bien, y escuchan el mensaje, y después de escucharlo comentan. Mira, yo quiero decirte esto, no siempre, pero mi hija, la que vive conmigo, Suri, la que tiene 13 años, de repente, más veces anota, y entonces yo
pregunto, a ver, ¿qué le entendieron a la predicación? ¿Qué punto te llamó más la atención? Y mi esposa comenta, yo comento, mi hija comenta. Esa es una manera de enseñar la palabra de Dios. Entonces, fíjate, Elí deshonró a Dios porque no enseñó la palabra de Dios. Si tú no les estás enseñando la palabra de Dios a tus hijos, hermano, tú estás deshonrando a Dios. Estás deshonrando a Dios, te lo digo así. Pero vamos a ver la segunda cosa en la que Elí deshonró a Dios. Fíjate bien, está en primer libro de Samuel 2:17 y lo voy a leer. Dice así, escucha con atención. Y también te pido que tengas tu Biblia ya a la mano para que vayas subrayando si quieres o por lo menos anotando los pasajes. Primer libro de Samuel 2:17 dice así. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, la segunda cosa en la que Elí deshonró a Dios es que no corrigió. Pero no solamente a sus hijos, no corrigió ni a sus hijos ni al pueblo, por eso el pueblo andaba como andaba. Recuérdate que aquí estaba terminando el periodo de los jueces. Y en el periodo de los jueces, acuérdate que era la máxima, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ya vimos la vida de Sansón, ¿no? Ajá, entonces, también vimos la vida de Gedeón, de la época de los jueces. Y aquí estaba terminando la época de los jueces. ¿Por qué estaba el pueblo así tan desviado? Pues porque no se enseñaba la palabra de Dios. Y aquí dice la Biblia, me impresiona porque dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y te voy a explicar. Cuando una familia llevaba su sacrificio, podía llevar desde un borrego, una cabra, una vaca, un toro, podía llevar también una paloma. Y quien llevaba la ofrenda, la familia que llevaba la ofrenda, podía comer de esa ofrenda, toda la familia. El que llevaba el sacrificio y su familia. Y también los sacerdotes podían comer una parte. Por lo regular siempre era el pecho. El pecho, fíjense, es una de las partes más carnosas, es una de las partes más ricas, jugosas, y esa es la que le tocaba al sacerdote. Pero tenían que pasar por un ritual. Llevaban el sacrificio, llevaban el animal, lo mataban, hacían todo un ritual, lo quemaban. Pero, a ver, los hijos de Elí, ¿qué hacían? Ya ni siquiera se querían esperar a que se hiciera todo ese ritual, todo ese sacrificio. Ellos llegaban y decían, a ver, ¿vas a sacrificar? Ok, dame la parte que me toca y yo la agarro. No, pero espérate, sí la puedes agarrar, pero agárrala hasta después, vamos a ofrecer primero el sacrificio. No, porque si no me la das yo la voy a agarrar a la fuerza. Yo la quiero cruda. Fíjense, ¿por qué querían la carne cruda? Y aquí yo veo que la familia de Elí tenía un negocio ya, era un negocio familiar. ¿Por qué? ¿Para qué querían la carne cruda? Pues para venderla, porque si se las daban cocida, pues igual se la iban a comer. Pero aquí lo que estamos viendo es que Elí nunca corrigió ni a sus hijos, ni corrigió al pueblo. ¿Por qué no los corregía? Porque ni siquiera les había enseñado la palabra de Dios. ¿Cómo los vas a corregir? ¿Cómo vas a corregir a tus hijos cuando tú eres incongruente? Y yo les digo que este es un negocio familiar. Miren, yo no voy a decir nombres, pero hay un pastor en Guatemala, muy rico, es uno de los hombres más ricos de Guatemala y quizá uno de los hombres más, no del mundo, pero sí, bastante rico de América Latina. Y ahora todos sus hijos forman parte del ministerio, todos sus hijos. Pues claro, porque es un negocio, ¿no? En Colombia también hay una iglesia grandísima que se extendió incluso ya aquí a México. Y allá hace poco fue un escándalo porque una de las hijas de este pastor, tan famosísimo en Colombia, chocó un carro, pero un carro carísimo. Porque obviamente toman como un negocio familiar, ¿no? Todo este tipo de cosas. Ahora, fíjense bien, hermanos, quiero leerles aquí. Miren, escuchen esto. Primero de Samuel 3:13 y dice así. Aquí vino un profeta y le habló a Elí. Dios le mandó un profeta y le dijo, ve y dile a Elí estas cosas. Fíjense. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Fíjense, él sabía perfectamente quiénes eran sus hijos. Aquí Dios lo está diciendo, él sabe bien por qué lo voy a disciplinar. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, cuando uno va a la palabra en hebreo, él no los reprendió, él no les dijo nada, no los reprendió. Y ahora, ¿con qué autoridad los iba a reprender? Lejos de reprenderlo, los solapaba, hermanos. Y miren, desde hace unos 2 años a mí me ha estado, yo leo la Biblia cada año, leo una vez la Biblia por año.
He intentado leerla más veces, pero no puedo porque yo me detengo y me pongo ahí a estudiarla. Y un año a veces hasta se me hace poco, ¿verdad? Pero bueno, leo la Biblia un año. Y me encontré hace 2 años, es decir, le puse atención a este versículo hace 2 años. Y me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Miren, se los voy a compartir como dice aquí. Escuchen, Ezequiel 13:22 dice así: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Eso hacían. Por ejemplo, si hay alguien en la iglesia que le quiere echar ganas y que quiere, y voy a orar y voy a hacer esto, y hay hermanos que, no, a ver, cálmate. A ver, no seas fanático. Ay, pues estás bien fanático, pastor. No, cuando alguien quiere sobresalir en Dios hay que alentarlo. Pero fíjense bien lo que dice el versículo, la segunda parte es la fuerte. Y fortalecéis las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Y si esto lo pasamos a nuestros hijos, era lo que le pasaba a Elí. Él les infundía ánimo a sus hijos, lejos de que los reprendiera, ¿no? Y así hay hijos que andan tatuándose, hijos que andan ahí de borrachos, que son cristianos, que andan en bailes, y los papás todavía, mijito, te compro tu ropa, mijito, y los consienten. ¿Y qué cosa está pasando entonces? Les estamos infundiendo ánimo para que no se aparten de su mal camino. Cuando nosotros deberíamos confrontarlos y nosotros deberíamos pues realmente conocer a nuestros hijos. Miren, nuestro hermano Elías subió hace un rato, bueno, yo que lo vi hace un rato, una, ¿cómo se puede decir? Una imagen, ¿no? De estas que mandan, ¿no? No sé, pues, imágenes. Miren, dice aquí, cosas que no te hacen cristiano. Me pareció muy interesante. Por ejemplo, decimos, no, pues mi hijo es cristiano porque escucha música cristiana. No, permíteme. Ir a conciertos cristianos, ir a ¿cómo se llaman esos campamentos? Ver películas cristianas, compartir imágenes cristianas, usar playeras cristianas, tener familia cristiana, eso no te hace cristiano. Y nosotros nos tendríamos que poner a ver realmente si mis hijos realmente alaban a Dios. Si mis hijos realmente, ¿te acuerdas qué hacía Job? Cuando sus hijos hacían sus comidas y todo, Job ofrecía sacrificio por ellos, por si acaso hubiesen pecado. Entonces, nosotros tenemos también que ver si nuestros hijos están convertidos a Dios. Les tenemos que enseñar la palabra. Mira, voy a leer aquí otro versículo, primer libro de Samuel 2:29. Porque habéis hollado mis sacrificios. ¿Sabes qué significa la palabra hollar? Hollar significa pisar. Pisotearon los sacrificios. O sea, a ellos les valían los sacrificios. Ya estaban acostumbrados, ya estaban vacunados contra el evangelio, vamos a llamarle así, ¿no? Y es lo que a veces hacen los hijos de cristianos. Ya ni respetan, ¿no? Y uno tiene que darse cuenta, miren, por ejemplo, si tu hijo cuando estamos orando, o se está orando, y tu hijo está con los ojos abiertos, no ora, pues yo digo que tiene un problema espiritual. Y yo tendría que darme cuenta qué es lo que está pasando con ese hijo mío, ¿no? Bueno, dice aquí, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos. Por eso digo que era un negocio. Elí estaba gordo, sus hijos estaban gordos, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Fíjense, aparentemente él estaba honrando a sus hijos. Aparentemente, cuando hay familias que apapachan a sus hijos, sí, mijito, no le hagas caso al pastor, es un fanático. No, tú sigue haciendo. Mira, tú mientras cumplas. Pero no es así, hermanos, porque aquí, fíjense, Dios dijo, yo voy a disciplinar a tus hijos porque tú no los disciplinaste, yo los voy a disciplinar. Ahora, hermanos, yo les pregunto, si ustedes les dieran a escoger, ¿que Dios disciplinara a sus hijos o que ustedes los disciplinaran? Pues mejor nosotros, ¿no? Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Y aquí los hijos de Elí ya habían llegado a un extremo tan tremendo que Dios los iba a disciplinar. Pues mejor los disciplino yo, mejor les digo yo les explico, hermanos. Entonces, aquí podemos ir viendo, vamos a ver la tercera cosa en la que Elí deshonró a Dios. Ya vimos, la primera no enseñó la palabra de Dios, la segunda no corrigió ni a sus hijos ni al pueblo. Por eso el pueblo hacía lo que quería. Y así como castigó Dios a sus hijos, pues también castigó Dios al pueblo. Vamos a ver la tercera. A Elí le importaban más las apariencias. Y voy a leer primer libro de Samuel 2, del 22 al 24. Y mira, quiero que escuches algo. Son solamente 3 versículos, 22, 23 y 24. Y quiero que escuches y te voy a preguntar, por lo menos a los que están aquí, ¿cuántas veces aparece la palabra escuchar? O sus sinónimos. Dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Se dieron cuenta cuántas veces aparece la palabra oír o sus sinónimos? ¿Alguien de aquí me podría decir? Muy bien, hermana, 3 veces. Muy bien, hermana Salia, 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra es importantísima. Porque a él le importaba más, fíjate, a Elí le importaba más lo que escuchaba, lo que oía, le importaba la fama que tenían sus hijos. Pero no le importaba realmente lo que hacían. Yo digo, si yo hubiera sabido eso, le hubiera dicho: a ver, hija, no es bueno lo que estás haciendo. No es bueno lo que tú estás haciendo, es un pecado. Lo que tú estás haciendo es un pecado. Pero él decía: no, no es bueno lo que yo escucho, porque a mí me importa lo que los demás digan de nosotros. No me importa cómo te comportes tú. ¿Sí me estoy explicando? No me importa cómo te comportes, hijo mío. Si el pueblo no se hubiera dado por enterado, Elí lo hubiera pasado por alto. Porque a él le importaba eso, ¿no? Y miren, yo aquí veo que nuestros hijos, y en todo el pueblo, no solamente en nuestros hijos, sino en todos los cristianos, debe haber una relación, una comunión. Nosotros no venimos a una religión, hermanos. El cristianismo no es una religión, y muchos lo tienen así. Es como en Estados Unidos, muchos son de religión bautista, muchos. El 70% de los estadounidenses son bautistas, de la Convención del Sur. Pero muchos de esos ni siquiera han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Son de nombre nada más. Y eso es lo que eran los hijos de Elí. Eran nada más sacerdotes, porque ellos también eran sacerdotes, solo de nombre, porque ni conocían de Dios. Y entonces Elí no estaba interesado realmente en la comunión que sus hijos pudieran tener con Dios, sino en la fama, ¿verdad? Fíjense, lo que nos debe de importar no es lo que diga la gente. Lo que nos debe de importar es lo que Dios diga o piense de nosotros. Y mira, quiero leerte algo que dijo Charles Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, uno de los pastores más grandes del siglo XIX, un pastor de Inglaterra. Dijo muchas frases célebres, pero fíjate, yo quiero que te quedes con esta frase. Escúchala bien, y lo voy a entrecomillar. Dice así: cuida tu carácter en el hogar, porque lo que somos allí, eso es lo que realmente somos. Lo que somos en el hogar, eso es lo que realmente somos. Porque en la calle, en la iglesia podemos decir: ay, hermanito, Dios me lo bendiga. Oh, sí, hermano. Pero realmente lo que somos en nuestra casa, eso es lo que somos. Por eso dice: cuida tu carácter en el hogar. Hay una ilustración muy vieja, hermanos, que me gusta usar mucho. Dicen que pues esto es nada más una ilustración, ¿verdad? Es un símil, una metáfora. Se dice que tú deberías vivir tu vida en tu casa de tal manera que cuando vendieses tu perico, no te avergonzases. Y no sé si captan esto, ¿no? Porque los pericos, ¿qué hacen? Pues repiten todo lo que aprenden en casa, ¿no? Y hay pericos que son groseros. A mí me había tocado, una vez llegué a casa de unas personas y el perico me decía puras peladeces. ¿Dónde las aprendió el perico? Ahí sí no puedes decir como dicen los hermanos. No, quién sabe, pastor, ¿dónde lo aprendería? Eso lo aprendió allá en la escuela. Con el perico no puedes decir eso. El perico lo aprendió en tu casa. Por eso dice: vive de tal manera tu vida en tu casa que no te avergüences cuando vendas el perico. Ojalá que tu perico se supiera el Salmo 23, ¿verdad? Ojalá. Eso es una broma nada más, ¿no? Porque, hermanos, las cosas espirituales no se pueden vivir de una manera superficial. Todo lo que es de apariencias es falso. No podemos ser algo que no somos. Somos lo que somos y sale a flote tarde o temprano. Por eso yo les decía, ¿no? En una iglesia donde teníamos un ministerio infantil bastante grande, un departamento infantil bastante grande, teníamos 6 grupos de diferentes edades y las maestras pues se iban a capacitar. Teníamos realmente un ministerio infantil muy, muy bonito, muy poderoso. Y me decían las maestras, me decían: pastor, mire, venga. Mire lo que está diciendo este niño. Y a veces me sorprendía, ¿no? Porque los niños dicen la verdad. Los niños en realidad sacan todo, ¿no? Fíjense, yo tengo este versículo que les vale, ya casi vamos terminando. Yo tengo este versículo, hermanos, en mi vida. Yo lo tomé para mi vida. A veces no lo consigo, soy honesto, pero por lo menos les digo, es un lema de mi vida. Dice así, perdón, primer libro de Samuel 2:30, permítanme.
Dice así, primer libro de Samuel 2:30. Dice, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice. ¿Quién lo dijo? Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto se lo dijo a Elí. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ese es un lema en mi vida. Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Si tú lo deshonras, dice aquí, serán tenidos en poco. Elí deshonró en 3 cosas a Dios. Y trajo un castigo tremendo a la vida y a la familia de Elí, pero no solo a su familia y a él. Bueno hubiera sido, como ya dijimos al principio, un líder se lleva entre las patas a muchos. Y tú como padre y como madre también te llevas entre las patas a tus hijos. Te guste o no, tú puedes decir, no, pues el que toma soy yo. Ah, sí, pero se los estás enseñando intrínsecamente a tus hijos. Es como aquel hermano, ¿no? Que le mandaba a los hijos por la caguama y les decía, y era hermano, ¿no? Entre comillas, y los mandaba por la caguama y les decía, pero ustedes no tomen, ¿eh? Pues, fíjense, escuchen bien. Voy a leer el primer libro de Samuel 4, 19 al 21, y quiero que pongan atención aquí y ahorita les explico. Y con eso vamos a terminar. Dice así, y su nuera, mujer de Fines, está hablando de la nuera de Elí. Aquí, fíjense, ya habían venido los filisteos, Dios los castigó, vinieron los filisteos, se llevaron el arca del pacto, que era la presencia de Dios, se la llevaron y se murió Elí y sus 2 hijos, Ofni y Fines, murieron los 2. Y aquí entonces, en ese contexto, ya estaban muertos Elí y sus 2 hijos, y su nuera, fíjense, de la noticia que recibió tan fuerte, que se habían llevado el arca, que habían muerto su esposo y su suegro y su cuñado, fíjense. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, o sea, se le adelantó el parto, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icaboz. Pongan atención a eso, y llamó al niño Icaboz, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Palabra Icaboz. Cabot significa en hebreo gloria, y Icaboz sin gloria. Había sido traspasada la gloria de Dios, donde no se enseña la palabra de Dios, donde no se corrige y donde nos importa más lo superficial que realmente una relación profunda. Mis amados hermanos, la gloria de Dios se va a apartar. Déjenme decírselos así, una iglesia donde vive estas cosas, la gloria de Dios se va a apartar. Y Caboz. Y por eso digo, Elí se llevó entre las patas a todo el pueblo. Muchos murieron y otros salieron derrotados y tuvieron que huir, porque los filisteos vinieron y derrotaron a Israel y se llevaron el arca. Era una vergüenza, era una afrenta. Ya Dios no estaba con Israel. Quiero concluir con esto. Recientemente, en estos días, no sé cuándo exactamente, pero se están por cumplirse 30 años casi de la masacre que se llevó a cabo en Waco, Texas. Muchos de ustedes recordarán eso, allá con David Koresh, ¿no? Ese profeta, ese falso profeta. Y hacían un recuento de que este hombre tenía en una comuna, en un rancho muy grande en Texas, allí en esa ciudad, en Waco, Texas, y había personas, ¿no? Él tenía como quién sabe cuántas mujeres, y había muchos hombres, eran sus esposas, y tenían muchos hijos. Muchos de los niños que había eran hijos de él, ya como 20 hijos de él, pero había otros niños. Entonces el FBI y el gobierno, el ejército, empezaron a negociar con él a que dejara a los niños. Y él les empezó a pedir una serie de cosas, el gobierno se las empezó a dar, pero él no daba a los niños. Entonces el gobierno hizo una estrategia, llegaron para poder sacar a los niños, y este cuate hizo que se inmolaran todos, que se prendieran fuego, y murieron todos, la mayoría, se salvaron unos cuantitos. Y por cierto, hermanos, a mí me daba mucha, pues no sé con qué cosa, como curiosidad y tristeza a la vez, porque estaban entrevistando a algunos hombres que sobrevivieron y lo siguen adorando, siguen adorando a ese cuate, a David Koresh. Un líder, un mal líder, puede llevarse entre las patas al pueblo. Tú como padre, como madre, si no pones cuidado en lo que vimos,
te puedes llevar entre las patas a tus hijos. Un mal pastor se puede llevar entre las patas a una iglesia. Y acuérdate, palabra y cabod, sin gloria. Y yo digo, hermanos, que si hay iglesias donde ya no está la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no honran a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Vamos a orar. Padre Santísimo, tu palabra fue expuesta, Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo no deje que caiga en tierra, sino que vaya y haga la obra para lo cual tú le enviaste. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de hacerlo. Y aún, Señor, en medio de mis debilidades, tú usas con poder y autoridad tu palabra. Y sé que el Espíritu Santo hará y tratará con cada uno de nosotros. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, demos gracias a Dios por su palabra, que sea de beneficio para nuestras vidas. Ahora, como respuesta, entonaremos el himno.